Bien, hasta acá nosotros ya sabemos qué es una base de datos, sabemos crear la base de datos y todo su esquema, todas sus tablas, establecer las relaciones entre ellas y hacer las operaciones básicas sobre esas tablas, ¿no? Hacer un insert, un update, un delete, ¿sí? Incluso vieron consultas simples, ¿tá? Sobre las tablas de la base de datos. Todavía no hemos visto cómo trabajar con dos tablas al mismo tiempo, por ejemplo, haciendo un join. Pero bueno, lo vamos a ir practicando entre hoy y mañana, ¿no? ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? La siguiente. En la unidad, acceso a datos, se ha activado lo que llamamos nosotros el proyecto transversal. El proyecto transversal es un proyecto que nos permite crear, ¿sí? La propuesta del proyecto es crear una aplicación Java con conexión a base de datos, ¿sí? Si ustedes abren la tarea vence la semana que viene, si ustedes abren la tarea, fíjense que tienen un documento en donde tienen como enunciado lo que nos pide. ¿Qué dice acá? Dice, la Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar el registro de los alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno. El sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, o sea, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que cursa un alumno, solo se registrará la última nota obtenida, si no tengo un historial de notas. El alumno solamente va a registrar la última nota obtenida en un examen final para una materia determinada, ¿no? O sea, no se mantiene un registro de las notas obtenidas anteriormente. Por lo que si un alumno rinde el examen final de una materia y obtiene una calificación de 4, luego rinde nuevamente el examen para la misma materia y obtiene una calificación de 9, solo quedará esta registrada. ¿Qué funcionalidades deberá tener el sistema? La siguiente. Acá, en esta introducción, en este enunciado, estamos hablando así en general, ¿qué es lo que debería hacer el sistema? A medida que vayamos avanzando, va a haber varias entregas del proyecto transversal. En esta primera entrega nos va a pedir que, en base a este enunciado y a las funcionalidades que va a tener el sistema, seamos capaces de armar el esquema de base de datos, ¿sí? Para ayudarse en el armado del esquema de la base de datos, usen el documento de Word que les llegó por mail, ¿sí? Ahí tienen representado el esquema después de haber leído el enunciado. Las funcionalidades del sistema dice, debe permitir al personal administrativo listar las materias que cursa un alumno, debe permitir listar los alumnos inscritos en una determinada materia, debe permitir que un alumno se pueda inscribir o desinscribir en las materias que desee. El sistema debe permitir también registrar la calificación final de una materia que está cursando y debe permitir dar de alta, bajas o modificar tanto alumnos como materias que tengan la institución. Tu tarea como equipo es la siguiente: identificar en base al enunciado anterior las clases necesarias, sus atributos y métodos, así como también considerar las relaciones que existen entre las clases identificadas y representarlas en el diagrama de clases UML. Utilizando NetBeans como herramienta, crear una aplicación, crear las clases identificadas y codificar sus atributos, comportamientos y relaciones. Crear clases que permitan guardar en una base de datos, todavía esto no lo sabemos, ¿sí? Esto es todo lo que nos piden que hagamos, ¿sí? Lo mismo que crear una base de datos con el nombre universidad y dentro de la misma crear las tablas que permitan almacenar las clases identificadas en el punto 1. Dentro del proyecto creado en el punto 2, crear la interfaz de usuario. Vamos a crear todas las vistas, ¿sí? Que soporten los requerimientos funcionales propuestos anteriormente. Dice, la tarea debe ser repartida entre los integrantes del grupo de una manera equitativa y deberá utilizar herramientas de colaboración, por ejemplo, GitHub, para compartir el código del proyecto y mantener una comunicación fluida y efectiva entre los integrantes del equipo, ¿sí? En la primera parte del enunciado nos muestra el negocio, ¿sí? Nos muestra, digamos, la institución, ¿sí? Y de esa institución, en este caso la Universidad de La Punta, ¿qué necesitamos gestionar? Fíjense que no nos interesa gestionar
las asistencias de los alumnos, ni nos interesa gestionar qué profesores imparten qué materias, sino solamente nos interesa gestionar la inscripción y registro de nota de los alumnos en determinadas materias. ¿Sí? Solamente ese sería el ámbito del problema. Si ustedes se fijan en la tarea, ¿sí? Les dice, en esta tarea, en base al enunciado que está adjunto, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Tienen que crear el modelo de base de datos. ¿Ok? El modelo pide que lo validen con el profe. Pero ustedes ya tienen en el documento que les enviamos por mail, vuelvo a repetir, el modelo sugerido. ¿Sí? Entonces, les proponemos que el modelo que utilicen sea ese que les enviamos ya por el documento de Word. Una vez que crean el modelo, ¿sí? Van a empezar directamente en la base de datos a hacer las siguientes, hacer las siguientes sentencias, ¿sí? A hacer las siguientes actividades. Y van a copiar en un documento de Word las sentencias SQL que utilizaron. Por ejemplo, el punto 1 pide dar de alta a 3 alumnos. Evidentemente, la sentencia que voy a usar es un insert. Bueno, entonces, en un documento de Word, primero lo hacen en la base de datos. Agregan 3 alumnos y esas sentencias que utilizaron, las copian y las pegan en un documento de Word. ¿Sí? Las van pegando aparte en un documento de Word. El punto número 2 dice dar de alta 5 materias. Perfecto, entonces las sentencias que utilicé para dar de alta, para ingresar 5 materias su respectiva tabla, también las copian y las pegan en ese documento de Word. ¿Sí? Luego pide inscribir a cada alumno en 2 materias, ¿sí? A esos 3 alumnos los inscriben en 2 materias cada uno, ¿sí? Con una nota de 0 le vamos a poner por ahora. ¿Sí? El punto 4 pide dar de baja el primer alumno cargado. El punto 5 pide cambiar la nota al segundo alumno poniendo en ambas materias como nota 8. ¿Qué sentencia usarían en SQL para hacer esa tarea? ¿Sí? El punto 6 pide listar el ID del alumno, el DNI, el apellido, el nombre, fecha de nacimiento y estado de aquellos alumnos que están activos. Recuerden que habíamos visto la clase pasada que cuando teníamos una tabla, anexábamos un campo estado, ¿sí? Y nos valíamos de ese estado para, digamos, hacer una baja lógica. ¿tá? Entonces, si nosotros poníamos en estado un valor true, significa que ese alumno está dado de alta, por ejemplo. Y si ponemos en estado un valor false, significaría que ese alumno está inactivo. ¿Sí? Por lo tanto, el punto 4 que pide dar de baja al primer alumno, no lo hagan con una baja física, con un delete. ¿Sí? Traten de cambiarle el estado. ¿Vamos? A ver cómo lo harían. El punto 7 pide listar el ID de la materia, nombre, año y estado de las materias activas, pero ordenadas por nombre en este caso. ¿Sí? Bien. Hasta el punto 7 no van a tener inconvenientes para trabajar. ¿Sí? Los 3 últimos puntos son los que vamos a necesitar para las consultas trabajar con más de una tabla, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, esas las dejan, pero vamos a trabajar entre todos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? La siguiente. Leyendo el documento, ¿sí? Si vos abrís el documento que te mandamos por mail, fíjate que en la página 10, más o menos, está el esquema de base de datos propuesto. ¿Sí? Crean, un miembro del equipo crea el modelo, como hicieron la clase pasada, lo exporta y cada miembro del equipo lo importa. Así tienen todos el mismo modelo. Recuerden que con este modelo van a trabajar hasta el final de la cursada. ¿Sí? Y es sobre este proyecto que van a armar la base de datos, en otra entrega ya van a armar la aplicación Java para conectarse a la base de datos, y en otra próxima entrega es las vistas. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que estar aprobado y funcionando porque es parte de la regularidad de la materia. ¿Sí? Ya acá, si alguna de las entregas no está aprobada, cuando terminamos la cursada, quedan automáticamente libres. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. ¿Ok? Entonces, tarea
Bien, bueno, acá el grupo número 1 tiene armado un esquema de base de datos, ¿sí? Donde tiene la tabla alumno, con ID de alumno, apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento y un estado. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a poner, por lo menos en las tablas alumno y en la tabla materia, ¿sí? En el esquema, está el estado. ¿Para qué? Para que un estado en verdadero significaría que está activo esa materia o ese alumno, y un estado en falso significaría para nosotros que está borrado, ¿sí? Cursada o inscripción no tiene estado. Es para que si yo quiero borrar una inscripción, o una cursada, como le quieran llamar ustedes, lo van a hacer con un borrado físico, ¿sí? Es decir, que si yo quiero borrar un alumno, voy a hacer un update, ¿sí? Cambiándole el estado a falso. Y si quiero borrar una cursada, voy a hacer un delete, ¿sí? Voy a hacer un borrado físico. ¿Estamos? Bien. Con respecto a alumno, lo único yo que modificaría acá es que el nombre, perdón, el DNI del alumno, ¿sí? El único cambio que haría acá es que el DNI del alumno sea único, ¿sí? Si bien en alumno, el ID de alumno es clave y es un valor autoincremental, el DNI es único. En materia, la clave es ID de materia, que también es un autoincremental, y el nombre de la materia es único, ¿sí? Perfecto. En cursada tengo el ID de cursada, el alumno, la materia, ¿sí? Y la nota. Acá son claves las tres también, de acuerdo al esquema que pusimos ahí, ¿no? Esos serían los cambios que les voy a pedir, ¿sí? Recuerden que hace un miembro del equipo el esquema y se los pasa a los compañeros, ¿no? En este caso, si ya todos tienen el esquema y tienen que hacer esas modificaciones, bueno, lo van haciendo individualmente, ¿ok? Muchísimas gracias, Cristian. Sería el esquema, que también lo tenemos como lo hicimos más o menos, es tal cual En el estaba documento. pedido en el enunciado, lo copiamos tal cual. Perfecto. Hay Em, una salvedad, nada más. Cuando ponen sí, nombres profe. de campos, no le pongan espacios. Por ejemplo, acá, fecha de nacimiento, pónganlo todo junto, ¿sí? Para evitar problemas después cuando tienen que trabajar con esos campos, Ah, ¿sí? perfecto. Porque si tienen Eh, espacios, sí o sí los tienen que llamar entre comillas, entre comillas, ¿sí? perfecto. Ahí solamente esos campos. Podría poner así, fecha de nacimiento, por ejemplo. Fecha guión bajo nacimiento o fecha de nacimiento todo junto, como ustedes quieran. Pero que esté todo junto el nombre de campo. Perfecto. Perfecto, Bien, quedaría fecha de nacimiento. muy bien. Em, y después, bueno, en el tema de los alumnos y las materias, em, con, en SQL, con la función de insertar, bueno, se fueron Ahí, insertando algunos alumnos. ¿Cómo? ahí ya vamos a llegar ahí. Estamos revisando los esquemas y ya vamos a empezar ahora Ah, con los perfecto, ejercicios, perfecto. ¿sí? Ahí vamos a empezar con los Perfecto, ejercicios. Así que ténganlo a mano, ¿sí? Porque ya en algún momento lo van a compartir. ¿Mm? Pero el esquema, perfecto. bien, ¿sí? Fíjense, vuelvo a repetir, los campos de estado, tanto en alumno como en materia, y en inscripción, ¿sí? Vamos a hacer el borrado físico. ¿Por qué no el borrado físico en alumno? Porque si ese alumno, si tengo un alumno que está inscripto en una materia, ¿sí? El ID de ese alumno me va a figurar acá en inscripción. Entonces, si yo intento borrar un alumno que está inscripto con delete, no me lo va a dejar borrar si no borro previamente la inscripción, si no borro previamente en qué materias está inscrito, ¿sí? Y borraría todo el historial de ese alumno. Entonces, en este caso, evidentemente, quieren mantener el historial de los alumnos, entonces vamos a hacer un borrado lógico, es decir, que para nosotros aquellos alumnos que en estado tengan un 0 o falso, significaría que ese alumno para nosotros no está más en el colegio, ¿no? En este caso en la universidad. ¿Sí? Lo mismo que con la materia. ¿Estamos de acuerdo? Que para nosotros una materia con estado bajo, 0 o un alumno con estado 0 significarían que no existen, ¿sí? Que no están activos. Muy bien, Gabriel, ¿eh? Muchísimas gracias.
al esquema también que está compartiendo el grupo número 5, tienen alumno, perfecto, también se basaron en el mismo esquema, estado tanto en alumno como en materia, el ID de materia, el ID de alumno y el ID de inscripto son claves, ¿sí? Por ahí los nombres de los campos podrían ser diferentes, ¿sí? No hay problema. Importante ver que tienen 3 tablas, en alumno, en base al ir leyendo el enunciado, se fueron dando cuenta, o la tarea que tienen que hacer, el esquema que tienen que tener, ¿sí? La estructura que tiene que tener alumno, tiene que tener un DNI, un apellido, un nombre, una fecha de nacimiento, ¿sí? Y un estado. Perfecto. Bien. Y fíjense que acá en la inscripción, la información que mantenemos, ¿sí? En inscripción, la información que mantienen es el alumno, la materia en donde está inscrita y una única nota, ¿sí? O sea que si yo tomo una inscripción, tengo el alumno, la materia en la que está inscrito ese alumno y la nota, ¿sí? Como guarda una sola nota, evidentemente vamos a guardar la última nota de ese alumno en esa materia, que es lo que decía el enunciado, ¿no? Perfecto. Bien, Joaquín. Muchísimas gracias, Joaquín. Entonces sería esto nomás. Bien, entonces para el ejercicio 1, que pedía el insertar 3 alumnos, ¿sí? Por ahí uno de los chicos preguntó, ¿puedo pasar un solo insert nada más? Para ¿sirva como ejemplo? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjense que el insert lleva into, acá algo importante, ¿sí? Cuando ponen el nombre de la tabla, no es necesario que pongan esos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos acentos al revés? Los acentos francés, ese no hace falta que lo pongan, ¿sí? Bien. Lo genera automáticamente Sí, porque al MySQL. poner en el SQL el insert Te lo ya, pone, ya claro. los Pero después genera. cuando los tengas que mandar desde Java, los vas a tener que escribir vos. Entonces no hace falta que pongan, por ejemplo, no hace falta que pongan, escuchen esto, el nombre de la tabla o los nombres de los campos entre esas comillas, ¿sí? No hace falta que lo pongan cuando hacen las operaciones. ¿Estamos? No es necesario. Una A ver, consulta, ¿puede mostranos ser, de nuevo el bloque notes. Sí. Sí, una consulta, ¿puede ser que los valores, por ejemplo, el ID, también no hace falta las comillas, sino que el doble comilla en string, por ejemplo, con los textos no. nomás? Ahora, escuchen lo que dije, por eso les dije. Cuando mencionen una tabla o un campo, no es necesario esas comillas. Cuando pasan los valores, cuando pasan los datos, ¿sí? Van comillas solamente si son datos de tipo varchar. Si son datos de tipo numérico, no. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué está pasando? Evidentemente, algo hicieron mal en el esquema de la base de datos. Lo que pasa es que el esquema no lo hicimos. Lo estaba intentando hacer ahora, pero la verdad es que no sabíamos cómo hacerlo. Va, no, sí. No. Yo no sabía, por ejemplo, que existía esto del diseñador. Ahí lo empecé a hacer, pero me parece que tenemos mal algo con las claves, porque Sí, no porque pude. el ID de alumno, bueno, ¿qué va a suceder ahora? Van a tener que borrar los datos de la tabla, de las tablas, para poder hacer las modificaciones. Si no, no te los va a dejar hacer. ¿Vos Con cargaste datos, razón. solamente cargaste alumnos? No, cargamos todo, cargamos la materia y los inscriptos, pero claro, los inscriptos los cargamos sueltos porque no tenían relación. Claro. ¿Y que ninguno de los miembros de tu equipo estuvo en la clase como para guiarte? Eh, Bien. Bueno, vamos a chequear acá lo siguiente. Cuando hago el insert, ¿sí? En la tabla alumnos, vieron que el ID es autoincremental, ¿sí? O sea, yo no le voy a pasar el ID al alumno, se va a generar solo. Entonces, en Value, el ID no va nada, ¿sí? Null, le pones null. ¿Null? No le pongas null. Sin comillas, sin las comillas simples. Null. Y si no querés pasarle nada, no menciones, en el paréntesis no menciones ID de alumno, entonces evitas de tener que escribir null. Pero si lo mencionás, le decís, no paso nada Ok. porque total vos me lo vas a generar. Ok. Null. El DNI, ¿cómo lo...? Mira, copiate otra vez los tres insert, porque quiero ver algo. ¿Lo copio de nuevo? Sí, Aunque copiátelos. estén. Estos que están acá, copiátelos. ¿Los copio de Estos. nuevo? No,
copialos, no los pegues. Ah, ok. Copiate esto último. Control C. Sí. Bien. Y andate a la tabla alumno, que quiero ver algo. Para el caso creo que no va a haber problema. Pero fíjate que en tu caso, parate en estructura, porque es algo que no chequeé. El DNI, está bien, es entero. La fecha de nacimiento es Sí. fecha, perfecto. Y el estado es booleano, perfecto. Sí. Volvete de nuevo al SQL, no dije nada. Y son todos no nulos. Y son todos no nulos, exactamente. Sí o sí tenés que poner algo. Entonces, ya habíamos pasado que el ID se autoincrementa, por eso no ponemos nada. O sea Con que si yo respecto acá sacara este ID de alumno, no lo pones acá en el y value. listo. Buenísimo. Mejor por ahí eso. Haz el último así, sacale al último, sacale el ID de alumno. Eso, con la coma también. Y sacale el null. Saco el null. Con la coma también. Bien. Como los números de documentos son enteros, no necesitarías que los pases con comillas simples. Los números de documentos, que son números, ahí no necesitarías. Debería tomártelo sin problema. Y lo que pasa es que cuando lo genera en forma automática, asume que son todos string de caracteres y después hace una conversión automática. Pero eso lo hace el gestor. Exactamente. Bien, los que son de caracteres, como el apellido, ¿no? El nombre y el apellido, los que son de caracteres como el nombre y el apellido, sí van entre comillas, ¿sí? Entre apóstrofes. La fecha también va entre apóstrofes y vio que se pone año, guión, mes, guión, día, ¿no? La ponemos en este formato. Bien. Y las Y el campo comillitas a la izquierda, si querés, de alguno de los insert, podés sacarla para que te des cuenta de que no hacen falta. Esto supuestamente era un booleano, ¿no? Es claro, un booleano. Un booleano, que lo podés poner así, directamente Ok. sin el... Sin las En comillas. realidad lo definiste como un entero pequeño. Claro, cuando vos lo pones como booleano, te lo transforma en entero pequeño ahí, Exacto. automáticamente. Sí. Automáticamente. Lo que te decía el profe, y lo que les decía yo también, es que estos acentos franceses, estos acentos al revés, que tienen los nombres de las tablas y los nombres de los campos, no son necesarios. Fíjate, sacáselos a este último, alumno, Acá. sacale esos acentos, sacáselo a los campos, a DNI, apellido, A nombre, todos, bien. sacáselos a todos para que vean que no es necesario. No es necesario. ¿Sí? Sí son necesarios si los nombres de los campos tienen espacios entre medio. ¿Sí? Por eso yo les decía, no le pongan al nombre del campo fecha, espacio de nacimiento, porque después lo van a tener que mencionar siempre sí o sí entre comillas simples. Ahí, a ver. Perfecto. Entonces, si ahí, esto pintalo y copiátelo, así los vas a reemplazar después en el blog de notas. Control C directamente, debería permitirte copiar. Y ejecútalo directamente. Entonces, creo que Continuar. Continuar. Entonces, ahí te debería permitir, te ha agregado los 3 alumnos. Si usted se para en la tabla alumno, Ahí está. fecha de nacimiento, Sí. apellido, nombre. Bueno, esas sentencias que copiaste, que las pegaste en un blog de notas, en un documento de Word, no las pierdas, porque eso es lo que vas a mandar como respuesta. Ok, a la tarea, ok. ¿sí? Sí. Lo mismo los inserts que vayas a usar para las materias y todo eso. ¿Ok? Ok. O sea que eso nomás vamos a mandar. Exactamente. Ok. Bien. ¿No es cierto? Sí. Perfecto. Ahí tenés el insert, en la tabla materia, into materia, perfecto, entre paréntesis, ¿a qué campo le vas a mandar los datos? Perfecto, y después de evalues los datos que mandas. En el año, miren, sí. está bien, no importa. Pueden interpretarlo, me parece que la mejor forma de interpretarlo es el nombre de la materia, por ejemplo, matemática.
Y el año, Sí. ¿a qué año de la carrera pertenece? Si es de primer año de la carrera, si es del segundo año de la carrera. Ah, bien. ¿Sí? Si le pusieron ese año no importa, déjenlo así. Pero para que lo interpretemos después todos iguales, ¿sí? Podría ser Sí, el año no, al yo que me manejé pertenece. por el tema de, ¿cómo se dice? Del año uno que está cursando, ¿no? O sea, O ahí, si por es, ejemplo, si pones matemáticas y pones 1, sería matemática del primer año. Si pones como materia sí, sí. laboratorio, y en año pones 1, sería laboratorio 1. Laboratorio 2 sería de segundo año. Laboratorio 1 de primer año. No vas a poder tener 2 laboratorios porque el material, el nombre es único. Por eso Sí, va a tener sí. que diferenciar laboratorio 1. Bien, Sí, perfecto. igualmente, o sea, sí, en sí tienes razón, ¿no? Pero yo lo puse así nomás porque lo íbamos haciendo. Está bien, para Y cargar, para después, los datos ahora no sirve, no hay problema. Y lo que le decía acá a la compañera también, que si usted no quiere ponerle como el ID, va a ir en nulo, y yo sé que lo sí, autogenera, exacto. usted sacándolo de ahí y no poniendo nada, evalúe, está perfecto. Muy bien, grupo número 4. Muchísimas gracias, grupo número 4. No. Bien. Vamos al grupo número 9. Si puede compartir. El grupo 9 nos Sí, tiene que profe. mostrar cómo hizo para inscribir a cada alumno en 2 materias distintas con nota 0. Bien, espere Escribir que borré sin querer el tema de nota. Es igual. a un alumno en 2 materias. ¿Sí? A los 3 alumnos lo tienen que inscribir a cada uno de ellos en 2 materias diferentes. Si no se acuerdan cómo usar el insert, tienen abajo el botoncito insert, eco, y te da la sintaxis. Eco. Bien. Bien. Acá, fíjate en este caso, el orden en el que pusiste los campos. Supongamos que vos decís, che, no, pero el ID de inscripción acá puesto acá, es como que me marea. Podés cambiarlo vos de lugar, a esto lo podés sacar y ponerlo adelante, para que sepas que el primer, o sacar el ID de inscripción directamente, porque como es autoincremental, ¿sí? Ustedes pueden cambiar, después del nombre de la tabla, el orden de los campos, no hay problema. Entonces, lo que nos pide es el ID de un alumno, y tiene que ser un alumno que exista, ¿sí? Fíjate, ponele por ejemplo 33, entonces, el alumno 33, sabemos que no existe el 33. Para la materia, no sé, 45, sabemos que 45 materias no cargamos. Y la nota es 0. Entonces, como ustedes impusieron la restricción de integridad referencial, vieron cuando fueron a la tabla de inscripción, se pararon en estructura y fueron a vista relaciones y dijeron eso de que el ID del alumno hace referencia de la tabla alumno al ID del alumno y el ID de materia hace referencia de la tabla materia al ID de materia. Bueno, ahí estaban imponiendo una restricción que se llama restricción de integridad referencial. ¿Qué impide eso? Impide que por error yo acá inscriba un alumno que no existe en una materia que no existe. Si sucede eso, si yo violo eso, fíjense si ejecuto, copiate la sentencia para que no la pierda. Si ejecutamos eso, nos va a advertir el gestor, ¿sí?, de que no pudo hacer un insert en nuestra tabla, ¿tá?, porque viola la restricción de integridad referencial. ¿Sí? En las claves foráneas me está diciendo, evidentemente, que no existe un alumno en la tabla alumnos con ese ID. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, vamos a escribir el alumno 1. Yo sé que como cargué 3 alumnos y les puso ID 1, bueno, el alumno 1 lo voy a inscribir en la materia 45. Dejale así. También va a suceder lo mismo. Cuando intentemos ejecutar, ¿sí?, ahora la restricción es con el ID de materia. Me dicen, che, pará, la materia no existe. ¿Sí? Bueno, lo vamos a escribir en la materia 2. En la materia 1. El alumno 1 en la materia 1. ¿Sí? Miren, ¿cómo tendría que hacer? Perfecto. Bien. Bien, volvemos ahí. Y así tendría que hacer. El alumno 1 ahora en la materia 2, por ejemplo. Eso. Si quiero escribir varios de una sola vez, hacer varios insert de una sola vez, con una sola sentencia insert, ¿sí?, pongo value y las tuplas, ¿sí?, separadas por comas, ¿no?
Ahí el alumno 1 en la materia 5, el alumno 1 en la materia 2. Ahora inscribite el alumno 2 en otras 2 materias, ya que estás ahí. El alumno 2 es el alumno 2 en otra materia. Bien, y ya que estás, el alumno 3 también. Fíjate que el alumno 1 ya lo habíamos inscrito en una materia, lo tenés 3 veces. Con que saques, este puede ser el alumno 3 en la materia 2, y ahora el alumno 3 en la materia 5. Perfecto. Tal vez alguno Entonces, no me deje porque yo ya agregué, pero bien, ahí vamos a ver cuál es el que no me deja. ¿Le doy continuar? dale continúa. Ah, bueno, justamente coincidió que no había agregado nada de eso. Ahí vamos. Yo ya había agregado estos y ahora se Bien. agregaron estos. El alumno 1 en la materia 1, el alumno 1 en la 5, el 3 en la 2, la 2 en la 4, creo que no hay ninguno repetido. ¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias ahí.